Bueno, señores, vamos a hablar de campaña, estrategia, análisis políticos con un experto en la materia, Wandy Ramírez. Nos visita temprano, vamos a ver, descifrar hasta dónde hemos llegado, qué falta, quién va bien, quién ha hecho la mejor estrategia de campaña y qué va a pasar el próximo domingo. Vamos a ver, Wandy, bienvenido. Saludos, Gilbert. Bienvenido a Despierta RD. Bienvenido. Gracias, un placer estar aquí con ustedes y con su Qué público. bueno, el placer es nuestro. ¿Cómo va la campaña? Va bien, aparentemente. Ustedes hacían un análisis que yo entiendo que es por el carril de adentro. Sí, Digamos que sí. ¿Cómo ven los pronósticos, los partidos? ¿Cómo han manejado el tema en materia de estrategia, la estrategia? ¿Quién lleva la delantera? ¿Quién podría salir beneficiado el próximo domingo de acuerdo a las proyecciones estratégicas que se han llevado? ¿Quién más ha convencido el país para salir airoso el próximo domingo? En principio, hasta hace un mes lo había hecho el gobierno Ok, por un guión estratégico que ellos vienen ejecutando, que ha sido exitoso, que fue exitoso, es el mismo del 20, que consiste básicamente, tiene dos pilares principales. Uno es pautar encuestas falsas ¿cómo va a ser? o de escritorio, desktop research, como se llama, no necesariamente encuestas de campo, y darle una amplia promoción a eso. De hecho, en un corte que yo tengo, se verifica que este gobierno ha pautado en 17 meses cerca de 23 encuestas, en el corte que yo tengo, pero ya van 27 en unos 18 meses más o menos, pautadas en 10 medios, desde donde se diseminan a todos los demás y al punto de saturación con los demás medios. Obviamente sabemos del gran presupuesto que tiene el gobierno para esto, que se ha dedicado básicamente a eso. Y el otro pilar de esa estrategia, el otro pilar principal, Sí. son varios, ¿no? Pero los dos principales son la compra de dirigentes, valga el término, que también son promocionados ampliamente. Eso está dentro de la estrategia de campaña. Son los dos pilares principales de este guión. Ellos están repitiendo lo que le dio éxito en el 20, ellos corrieron así en el 20 y pues están repitiendo básicamente lo mismo con pequeños detalles de innovación. Pues entonces gana la presidencia de la República. No, Ok. no, porque ¿qué pasa? Que este gobierno ha estado, digamos, ellos usaron dinero del narcotráfico para imponerse en el 20 y si bien ahora tienen todo el presupuesto nacional más los 40,000 millones de dólares que han tomado prestado, increíblemente no tienen los números esta vez. Para irse en primera vuelta. Para irse en ninguna vuelta. Lo único que tienen, el único recurso que tienen es dinero. Pero si tú evalúas, por ejemplo, los números de las municipales, tú te das cuenta, y las municipales fue, hablando en términos absolutistas, fue la mejor encuesta, en donde el gobierno, en su máxima acción de la casa, las casas de campaña frente a los puntos, los 3,000 millones de dólares que invirtieron, solamente este gobierno sacó 42,000 votos adicionales. 20 versus 24 en las municipales. Repito, aquí se estaba midiendo el músculo del gobierno versus la oposición. Entonces, la oposición sacó cerca del 40% y el gobierno sacó 47%. Esos son los números fríos. De ese análisis, al cual yo publiqué, de hecho, que titulé Técnicamente Abinader perdió las municipales, porque fue una victoria pírrica, o sea, 42,000 votos adicionales con 3,000 millones de dólares de inversión, y este dato se colige de una entrevista que hizo Paliza en Z101, pues fue una victoria pírrica. El subtítulo de ese
trabajo, que está publicado en el momento, es el preludio de la derrota presidencial. Y así viene verificándose. Porque hasta el 26, digamos, de marzo, pues este gobierno había ganado la batalla de la percepción. Pero ya eso no es así ahora, por los datos que he dado, más las acciones que ha estado haciendo la Alianza Rescate RD. Yo vi tu análisis de hace 1 o 2 días, en donde tú decías que tenían que unirse más. Pues sí, lo están haciendo. Creo que te consta que me he visto con los principales cabezas del partido y puedo dar testimonio de eso. Bueno, pero en este caso, tú dices, bueno, el gobierno no tiene los números para ganar ninguna primera ni una segunda vuelta. Ya a días del proceso electoral, bueno, la semana pasada cerró precisamente el ciclo de encuestas hasta cuando se permitía la publicación de estas. Hablaba de que aún en esa condición, aún no se plantea el 70% del que se habló. El gobierno mantenía un margen, según las encuestas Greenberg, Marpen y demás, entre un 57 y un 59% de votación. ¿Cómo se puede lograr eso y a la vez decirse, entenderse que no están los números suficientes? Ya cuando es la última encuesta. Usted está partiendo de una premisa, sí, y es la siguiente, es dándole un altísimo valor de verdad a eso. Como he dicho, este gobierno, la palabra que se impone en todo este proceso es manipulación. Este gobierno está manipulando la economía. Si pueden manipular la economía, pueden manipular cualquier cosa. Encuesta, el tema migratorio, en la dimensión social, en la dimensión política, en la dimensión económica. ¿Cómo la manipula la economía, por ejemplo, en la actualidad? Empezando, aquí hay una crisis institucional. Aquí las instituciones no están haciendo su papel. Por ejemplo, la Junta Central, sabemos la dimensión política, y vuelvo para la dimensión económica, 24 horas de las elecciones, 24 horas antes de las elecciones, 48 tal vez, porque no estaba yo en el país, el gobierno deposita, hace una transferencia, la Junta Central hace una transferencia a los partidos cuando ya no había tiempo para monetizar esa transferencia. O sea, se manipuló desde ese punto de vista el proceso, porque hubo serios problemas. Entonces, los partidos sin dinero sacaron 40% y el gobierno, con todos los recursos del planeta, le llevó 7 puntos. Solo 7 puntos. Y el PRM solo sacó 42,000 votos adicionales. Son los votos más caros de la bolita del mundo, como he estado diciendo. Yéndonos a la dimensión económica, miren, si usted va a buscar dólares para pagar tarjeta, y usted, pues se lo venden. Se lo venden porque, y me parece que analizaste ese tema del dólar hace varias semanas. Sí, hace varias semanas, así que te va a hacer bastante sentido. Se lo venden para pagar tarjeta de crédito, porque ellos no tienen que darte los dólares, ellos se lo quedan, entonces es una transacción electrónica. Pero si tú traes un furgón de celulares, un furgón de botas, de medias, de Chacabana, de algún lado, porque te sale más barata hacerla, pues tú tienes que, y eso te cuesta 300,000, 400,000 dólares, tú tienes que ir a santificarte con San Valdés Albizu. ¿Comprendes el punto? Entonces, la tasa del dólar hoy debería estar al 100 por 1. ¿Al 100 por 1? Sí. No es un exceso. No, no lo es. Partiendo de que estamos en 59,5. Mire por qué, le voy a explicar. Unos 3 meses antes del magnicidio en Haití, yo estuve en la residencia del presidente Jovenel Moïse. Estábamos hablando sobre algunos temas que tienen que ver con el desarrollo a ambos lados de la frontera. Y en ese instante yo compré dólares GURD, la tasa estaba cerca del 54 por 1. Coincidencia, aquí estaba al 54 por 1. Después de todo ese tema, la crisis, el GURD dólar pasó al 160 por 1. Hoy debe estar al 134, 136 por 1. Hoy. Entonces, en economía hay una cosa que se llama contagio entre un país y otro, dependiendo del intercambio, etc.
Dice el pueblo que cuando en Estados Unidos tose, aquí nos da gripe. Nos da gripe. Esa frase refleja bastante bien lo que estamos diciendo. O sea, nos da un contagio, pero grave, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque hay una alta influencia de dominicanos en el exterior que mandan remesas, etc. Entonces, el intercambio con Haití es, yo no sé si ustedes manejan los números, pero nosotros tenemos una capacidad de influencia en esa economía de cerca de un 30% antes de la crisis. Ahora será de un 50, un 60 o más. Y de hecho se verifica por la crisis migratoria que tenemos. Todos los días pasan decenas de miles de haitianos hacia este lado porque la cosa no está bien allá. Y ahí llegaron 100, es mucho. O sea, estamos hablando de una variación de cerca de un 70% Pero le estoy de la diciendo, tasa de hoy. fíjese la premisa. En un tiempo X estaba Sí, sí. 54,54 y se disparó al 160 y ahora está al 140, 132. No he visto esta semana, pero la última vez que vi estaba al 132,40. Entonces, Usted plantea una tasa artificial del dólar hoy. ese es el término, yo lo dije hace 17 meses en una entrevista que me hizo Michel Hassim en Síntesis, que la tasa del dólar era ficticia y llamaba al empresariado dominicano a comprar dólares ahora que estaba barato para protegerse ante una eventual crisis económica. Yo Andy. di esa serie de consejos, recuerdo, en el 2000 con el gobierno de Hipólito y pude salvar, y algunos de mis clientes se hicieron más ricos por las recomendaciones que yo daba. Uno, comprar dólares. Dos, no vender a crédito. Porque cuando te toca poner mercancía que vendiste barata y a crédito, pues te descapitalizas, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de recomendaciones daba en ese entonces y son las mismas ahora. O sea, no vendan a crédito, compren al contado, etcétera, etcétera. Wandy, la Y situación, compren dólares. la situación política en este momento, numérica en el país. ¿Por qué el presidente no pasa en primera? ¿Qué va a ocurrir con la oposición? ¿Cuál es el papel de cada uno? Mira, el presidente Abinader no pasa de un 42%. De un 42. El partido y Es muy bajito eso. es muy bajito, tal vez, pero son los números. Y si no fueran los números, estuvieran en 52, tal vez, por ejemplo, no estuviesen haciendo el excesivo desempeño para retener el poder. Y ojo, el presidente Abinader está obligado a hacerlo, a usar todo y hacer todo cuanto pueda por su situación con Estados Unidos. El presidente, tarde o temprano, va a tener que ir a dar cuenta de por qué o cómo él llegó al poder, que fue con el apoyo del narcotráfico local e internacional. Varios de sus amigos, de sus compinches, están presos en este momento en Estados Unidos. El de Asua, el de Santiago. Miguel. Recuerden que en Santiago se ganó con 72%. ¿Se acuerdan? O sea, fue una cosa grosera el nivel de inversión que se hizo. Y la media nacional fue de un 52%. Pero ojo, mira cómo es pimpeado o pompeado por el Cibao, con la enorme cantidad de recursos que invirtieron, que se estima algunos entre 150 y 200 millones de Tú no dólares. estás poniendo tu credibilidad en juego cuando dice eso, que no pasa en primera vuelta, cuando las encuestas dicen que tiene 60, Gilbert, 68%, 42% que no es que... 58%. Gilbert. Porque se quedó en 49, Gilbert, 42%. ojo, mira, lo que yo estoy Está diciendo, fuera de todo margen de error. lo que yo uno, la mejor encuesta es la de febrero, en términos de músculo. Sí. Entonces, eso dice Ha que sido no analizada, tienen los sí. números. No lo tienen. ¿Ok? Ok. Con todos los recursos O del sea, mundo. bajo ese planteamiento, ¿se esperaría un PLD en segundo lugar? Yo creo que no. El PLD, o sea, segundo lugar dentro de Rescate RD. No, en segundo lugar en el torneo electoral. Porque No, el PLD en votación en la no. municipal quedó en segunda posición. No creo, porque de todo este análisis se coligen varias cosas. Uno, el candidato del gobierno está más alto que su partido. Podría ser. El candidato del PLD está más bajito que su partido. El candidato de la Fuerza del Pueblo está más alto que su partido. O sea, los números están ahí.
El PLD perdió 500.000 votos en el proceso de febrero. ¿Quién se lo ganó? La Fuerza del Pueblo. Entonces, hay todo un cóctel de variables que hay que ver cómo se van a sortear al final. Ojo, yo no estoy diciendo necesariamente de manera absoluta, porque la ciencia no es así, esto o aquello. Lo que yo sí estoy diciendo es que, y ojo, yo fui el primero en decir en este país que la alianza tenía que ser total y desde la primera vuelta. Porque basado Con un candidato único. Sí. Puse ejemplo de Uruguay, puse el ejemplo de México. Yo he observado procesos electorales casi en toda la, Recientemente estuve en Panamá. en toda la ¿verdad? región. La semana pasada estuve en Panamá. Llegué y predije lo que iba a pasar. Yo te envié el informito antes de las elecciones. ¿Y qué pasó? Pim, pum. Sí, muy lindo, presidente. Exacto. Salió lo que yo preveía y de manera casi milimétrica. La derrota del gobierno, y yo estaba invitado por el partido de gobierno, fue vergonzosa, 5%. Yo estoy previendo que en este país, en un escenario de segunda vuelta, Luis Abinader no pasa de 10%. ¿Cómo va a ser? Sí. Y si tú me dices, bueno, pero tú te la estás jugando. ¿Que ¿Cómo no así? pasa de qué? De un 10%. ¿Cómo un 10%? ¿Cómo así? Explícanos eso. No, 10% del resultado. Sí. Sí, sí, en un escenario de segunda vuelta. Y estoy partiendo de la premisa que acabo de ver en Panamá, en donde un gobierno que gobernó de espalda a su partido, eso está pasando aquí, los 4 años, la gente del PRM está pasando hambre, un partido que gobernó de espalda al pueblo, eso está pasando aquí. Si la gente se mete la mano en el bolsillo, revisa su cuenta de banco, va al supermercado, lo puede verificar lo que estoy diciendo. Explícalo del 10%, porque para entenderlo bien. No, pero te estoy diciendo. En segunda vuelta. Sí. Lo que acabo de observar El presidente perdería más del 30% de su... de manera vergonzosa. Pero eso es casi matemáticamente improbable. ¿Cómo va a ser, Wandy? Pero te estoy dando un dato y estoy poniendo premisas en la mesa. En Panamá, el gobierno perdió con 5%. 5%. Eso sí. Pasó. Sí. Y es un gobierno que gobernó, valga la redundancia, de espalda a su partido, que gobernó de espalda al pueblo. Lo mismo que está pasando aquí. Es así, es improbable, etc. Hay un fenómeno electoral que se puede verificar aquí, lo analizábamos el otro día, el del cobrador. El cobrador está pescando del nicho del gobierno, porque este gobierno se sostiene, y lo puedo mostrar en mi análisis, básicamente con un apoyo que se llama el status quo, los poderes fácticos. Esos señores controlan la clase media en ese segmento. Entonces, ese señor viene pescando de ese segmento, es decir, viene debilitando la base de apoyo de la clase media del gobierno de Abinader. Recuerden ustedes que Marcha Verde, que representa ese segmento, apoyó abiertamente al gobierno. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes vieron las declaraciones, vienen quitándole el apoyo al gobierno. En segunda vuelta, por ejemplo, estamos casi concluyendo. En un escenario de segunda vuelta, por ejemplo, la oposición con cuánto se colocaría, dice usted, y el presidente quedaría en cuánto, más o menos. No, No hay porcentaje. Te estoy dando rangos entre tanto y tanto. Pero preveo que el gobierno perdería de manera vergonzosa, igual que pasó en Panamá. Es lo que puedo prever, porque se verifican los mismos elementos. Pero son sociedades diferentes, Wandy. Sí, una es rica y desarrollada, en teoría, y la otra no. Bueno, Wandy Gracias. Ramírez ha planteado un escenario complicado. Vamos a ver qué ocurre. Complejo. Y complejo. El próximo domingo, 19. Wandy, gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes. Así es. Amable. Bueno, señores, manténganse ahí. En solo minutos estamos con Soraima Cuello, la candidata a la vice del Partido de la Liberación Dominicana. Brillante. Venimos en breve. No se vayan.